No sin antes agradecer a los medios presentes, interesados en este tema que vemos nosotros fundamental, que tiene que ver con la seguridad social. Aquí me acompañan el doctor Miguel Ángel Sáenz Garza, presidente del Consejo del CAES, Centro de Análisis y Estudios para la Seguridad Social, y asimismo Óscar Sandoval García, es actuario, igualmente miembro del Centro de Análisis y Estudios para la Seguridad Social. Juntos queremos dar aviso, dar un espacio, digamos, de reflexión y de atención a lo que está sucediendo con respecto a las propuestas que el Ejecutivo ha planteado respecto a la seguridad social, la pensión universal, el seguro de desempleo y todas estas reformas que, si bien está la reforma constitucional, se viene la discusión de las reformas secundarias. Primero que nada, quisiéramos plantear la reforma hoy presentada respecto al artículo 154 y 84, respectivamente la Ley del Seguro Social y del ISSSTE. Vemos aquí una propuesta sumamente lesiva para los trabajadores, que pretende pues despojar a los trabajadores de algo que es suyo y que tiene que ver con sus recursos, para pasar a un modelo privado, a un modelo en el cual sus recursos se trasladan a manos privadas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, ustedes sabrán que actualmente los trabajadores tienen la posibilidad de retirarse, habiendo cumplido 60 años de edad, si no tienen las semanas de cotización que se requieren para obtener una pensión, pueden retirar en una sola exhibición su dinero. ¿Qué propone ahora el Ejecutivo? Dice, bueno, pues no podrán más retirar su dinero, ahora tendrán dos opciones: una, o siguen cotizando hasta poder cumplir con las semanas y entonces sí obtener su pensión, o segundo, pues tienen la posibilidad de contratar un seguro o una administradora de fondos de retiro. Esto me parece que pone en evidencia este modelo de privatizar la seguridad social, de asegurarle a los bancos y a las AFORES, digamos, que el recurso, que el dinero de los trabajadores va a estar ahí, que no se va a retirar en un solo momento y que ellos podrán disponer finalmente de él y pactar, en todo caso, retiros programados. Este es uno de los puntos que vemos fundamentales y dañinos con respecto a las propuestas del Ejecutivo. El segundo tiene que ver con el desmantelamiento del seguro de enfermedades y maternidad del Seguro Social. Actualmente hay una intención para disminuir las aportaciones patronales con respecto a la prestación en especie del seguro de enfermedades y maternidad. En 1997 se reformó la Ley del Seguro Social con la promesa de que los problemas financieros del sistema de enfermedades y maternidad se iban a resolver, pero los resultados fueron contrarios a lo esperado. Esta reforma cambió la base del cálculo de las cuotas patronales, indexándolas al crecimiento del salario mínimo en lugar de calcularlas con base en el salario base de cotización, que refleja realmente el aumento real del empleo y la productividad. Con ello se redujeron las aportaciones de los trabajadores para quedar en 0.40% sobre el excedente del seguro base de cotización a partir de 3 salarios mínimos, y las aportaciones del gobierno federal en una cuota diaria por asegurado equivalente al 13.9% de un salario mínimo. El monto de los recursos que se han dejado de percibir por los cambios en el cálculo de la cuota para el seguro de enfermedades y maternidad ha acumulado un total de 519.119 millones de pesos en 1997 hasta la fecha. Tan solo en 2012, el déficit neto del seguro de enfermedades y maternidad alcanzó la cifra de 40.779 millones de pesos y se estima que en 2013 se aumentará a 46.061 millones de pesos.
Esto nos habla, digamos, de esta tendencia a desmantelar este seguro de enfermedades y maternidad. Lamentablemente, las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal sobre la cotización patronal para el seguro de enfermedades y maternidad no resolverán el déficit financiero de este seguro, pues únicamente representan un aumento del 0.26% sobre la masa salarial. La creación del nuevo régimen fiscal para personas morales con ganancias de hasta $1 millón y las medidas relativas al subsidio para el empleo tampoco implicarán mayores ingresos económicos al seguro de enfermedades y maternidad, pero sí representarán un incremento no cuantificable en la demanda del servicio de salud. Es por ello que aquí con los compañeros del Centro de Análisis y Estudios para la Seguridad Social y una servidora proponemos, uno, que no se reduzcan las aportaciones patronales destinadas a financiar prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y se mantengan en el 20.4% aún vigente. Y segundo, que se reactive el cobro de los intereses moratorios a los patrones que no enteran con oportunidad sus cuotas del seguro de riesgos de trabajo a que se refiere la ley del seguro social, dejando de cobrar a partir de 2004. Ahora bien, como tercer punto, digamos, queremos tratar esto de este modelo incompleto que requiere finalmente un replanteamiento, que es el modelo de la seguridad social. Lo primero que tiene que ver con la pensión universal. Como ustedes bien saben, esta pensión universal propuesta no es universal, requiere del cumplimiento de algunos requisitos. Es más bien una especie de aumento de la ya existente pensión para adultos mayores de Sedesol, que actualmente otorga $525 mensuales a las personas de 65 años y más, que no reciben una pensión de las instituciones públicas de seguridad social ni son beneficiarias del apoyo para adultos mayores del programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Aunque la propuesta representa un avance, es falso que la pensión será universal, ya que este beneficio no incluirá a quienes cumplieron o cumplen 65 años de edad antes del 2014, a los actuales pensionados o jubilados, a quienes tienen una pensión derivada del fallecimiento del trabajador pensionado, a las personas con discapacidad. También es falso que los adultos mayores vayan a recibir una pensión de $1,025, ya que el régimen transitorio de la reforma señala que la pensión será inicialmente de $525 y se aumentará gradualmente hasta alcanzar en 15 años la cifra anunciada. Valga decir esto por toda, digamos, la pantalla que se ha mostrado ante los medios de qué es esta pensión universal y el seguro de desempleo, lo que justifica el incremento de todos los impuestos que ya se aprobaron en esta Cámara. Es por ello que proponemos, número 1, denominarla Ley de la Pensión No Contributiva, pues al excluir a diversos grupos no puede considerarse verdaderamente universal. Segundo, incluir a los pensionistas de todas las instituciones públicas de seguridad social cuya pensión al 1 de enero de 2004 sea inferior o igual al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Y tercero, y esto una gran preocupación, precisar en la ley de la pensión no contributiva el respeto a la soberanía de los estados de la Unión y del Distrito Federal respecto a los programas de apoyo monetario o alimentario ya establecidos o los que sus congresos locales puedan establecer. Es decir, esta pensión no puede venir a eliminar prestaciones ya otorgadas por gobiernos locales. Y tercero, y muy importante, lo que tiene que ver con finalmente modelo de pensiones, esta transición a la privatización del seguro social y de las pensiones en este país. En México, más del 80% de los trabajadores que se retiran bajo el modelo de las AFORES no tendrán una pensión que les restituya siquiera el 30% de su último salario, pues las verdaderas tasas de reemplazo del modelo serán insuficientes y la mayoría de los pensionados que cubra el programa recibirán en el mejor de los casos una pensión mínima
garantizada equivalente a un salario mínimo, completado por el Estado haciendo uso de los recursos presupuestales, a pesar de que se niega la existencia de importantes contribuciones del Estado que requiere un modelo contributivo como el mexicano. Este hecho se confirma con el reiterado incumplimiento por México del Convenio Internacional sobre la Seguridad Social número 102 de la OIT, ratificado por nuestro país y dotado de jerarquía constitucional. Nosotros proponemos 4 cosas principales. Primero, garantizar con cargo al presupuesto federal el aumento del monto constitutivo requerido para recibir una pensión del IMSS o del ISSSTE derivada de los seguros de riesgos de trabajo o de invalidez y vida cuando el saldo de la cuenta individual sea insuficiente, estableciendo que dicha pensión aumente conforme la variación anual del último año del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Segundo, con el objeto de aumentar la eficiencia de las AFORES y distribuir equitativamente los riesgos, incluir en las reformas que el monto acumulado semestral de las mensualidades causadas en la inversión de los activos de las CIEFORES se reduzca semestralmente de manera individual a los trabajadores hasta el 67%, de los cuales corresponderá el 16% al gobierno federal y el 51% a las utilidades acumuladas de las AFORES respectivas. Tercero, garantizar que el valor de las comisiones solo represente un porcentaje de los rendimientos financieros que se obtengan a la fecha de corte del estado de cuenta y que de no haberlos no se cobrará la comisión del periodo respectivo. Y cuarto, modificar el marco regulatorio de las CIEFORES para precisar que sus inversiones se concentren mayoritariamente en inversiones públicas directas para el desarrollo nacional. Todo ello implica pues replantear el modelo de la seguridad social y rescatar del sector privado y de las manos privadas las ganancias que se están obteniendo. Me gustaría dar la palabra a los 2 grandes expertos que me acompañan en este momento y en todo caso que pudiésemos contestar algunos cuestionamientos, dudas, preguntas que tengan ustedes. Le damos la palabra aquí al doctor Miguel Ángel Sáenz Garza para cualquier comentario que tenga. Por favor, doctor. Gracias, diputada. Creo que fundamentalmente lo que ha expresado la diputada Luisa María Alcalde es la esencia de lo que debe de hacerse en esta reforma a las leyes de seguridad social. Se ha olvidado que una parte importante de lo que requieren las personas adultas mayores es precisamente la atención a la salud. Conforme la expectativa de vida ha ido aumentando, este requerimiento es cada vez mayor y entonces el seguro de enfermedades y maternidad es el que debe de reforzarse en este momento en el que ya de por sí trae un déficit muy importante que ya señalaba la diputada Alcalde. Lo que pensamos la diputada Alcalde con la colaboración del Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social es que no tiene por qué razón disminuirse la aportación patronal que en este momento se hace por cada asegurado en una cuota diaria equivalente al 20.4% de un salario mínimo. Se está, en la reforma que se está proponiendo, se está disminuyendo del 20.4% al 10%. Es una disminución superior al 50%. Bajo estas condiciones yo creo que lo más importante, repito, es el fortalecimiento del seguro de enfermedades y maternidad, que es lo que se necesita actualmente, en este momento. Las pensiones y lo demás son prestaciones diferidas que se van requiriendo en su oportunidad y a las que también hay que darles su atención, pero fundamentalmente considero que lo que se refiere a fortalecer el seguro de enfermedades y maternidad es primordial. Y aquí en esta situación prioritaria lo que hay que hacer es no disminuir las aportaciones que los patrones hacen a esta prestación en especie del seguro de enfermedades y maternidad, que es precisamente la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria para los adultos mayores y para toda la población de los trabajadores y sus beneficiarios.
Creo que en esta parte es la parte más importante de lo que acaba de señalar la diputada alcalde, y lo demás está, según nuestra opinión, perfectamente en consonancia con lo que hemos venido platicando para colaborar con ella en estas reformas que deben de hacerse a la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. El Centro de Análisis y Estudio de la Seguridad Social es un organismo que se ha abocado a mantener permanentemente actualizado un diagnóstico propositivo de la seguridad social, y en este marco es que los actuarios nosotros queremos hacer un llamado puntual a la ciudadanía en el sentido de que la seguridad social está en crisis y que la seguridad social está en un proceso de desaparecer. En primer lugar, el hecho de que la seguridad social se encuentre en crisis se debe fundamentalmente, en primer lugar, estos procesos de transición macroeconómicos que hemos venido viviendo durante los últimos 30 años, que tiene que ver con la transición demográfica, la transición epidemiológica, la transición laboral y la transición financiera. Esta transición financiera que ha privilegiado fundamentalmente ahora el recurso económico en función del bienestar económico de la gente. En ese sentido, nosotros nos hemos dado, y la segunda parte del por qué la seguridad social está en crisis, se debe fundamentalmente a que este cambio, ¿no?, de 1997 a la fecha, que implicó reformas fundamentales para la seguridad social en México, para transitar de un modelo de solidario a un modelo de cuentas individuales, en el que fundamentalmente, pues bueno, se han visto beneficiados los sistemas financieros, ¿no? Es increíble darnos cuenta cómo en los últimos 30 años el poder adquisitivo de los salarios pues ha estado insuficiente para poder dar los recursos necesarios y pueda entonces el seguro de enfermedades y maternidad, que se otorga a toda la población de trabajadores del sector formal de la economía, ser suficiente para dotarlo de servicios con calidad. 1997 fue el punto de inicio en el cual el seguro social comenzó a disminuir sus ingresos y de esta manera a tener que hacer una serie de ajustes para poder lograr darle cobertura a al cada vez mayor número de trabajadores. Se está haciendo una nueva propuesta en voz de la diputada Luisa María Alcalde Luján, que están orientadas fundamentalmente a rescatar este seguro de enfermedades y maternidad, por ser el efecto inmediato en los trabajadores. Seguramente el tema de las pensiones a los mexicanos pues nos ha dado un problema en el reconocimiento de lo complejo que es y de lo importante que es, porque no hemos tenido oportunidad de verlo de inmediato. Dentro de 20 años, como nosotros estamos, o como la diputada está mencionando, el problema de las pensiones en México va a ser tan grave, ¿no?, que el 80% de los mexicanos no va a alcanzar a restituir ni siquiera el 30% de sus últimos ingresos. En ese momento es cuando nosotros nos damos cuenta de la complejidad y del problema, cuando lo vivimos. Sin embargo, el seguro de enfermedades y maternidad está aquí a la vuelta de la esquina. Si no tiene los recursos suficientes, evidentemente lo que va a suceder es que cada vez vamos a tener menos servicios de salud y entonces la población va a tener mayores necesidades que de alguna manera van a continuarse paliando exclusivamente con programas sociales como se habían venido haciendo y que no son del todo más que paliativos de las necesidades de la población. Agradecemos a la diputada María Luisa Alcalde la oportunidad de, en términos técnicos, poder mencionar este problema tan importante de la seguridad social. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. A mí me gustaría tener un poquito más de datos respecto
a este seguro de enfermedades y maternidad, actualmente ¿cuántas mujeres o cuántas personas se están apoyando con esto? ¿Cuántos dejarían de recibir esta ayuda, este beneficio? Y también tener en claro cómo paulatinamente o qué otro tipo de programas se están desgastando o están en riesgo al tener menos recursos, cuáles estarían en la mira de desaparecer. Mire, lo que hay que separar es precisamente, como está en la ley del Seguro Social, el seguro de enfermedades y maternidad. Una cosa es el servicio médico, quirúrgico, farmacéutico, hospitalario para toda la población derechohabiente, y otra cosa son las prestaciones en dinero. Es decir, en otras palabras, los 50 y tantos millones de mexicanos que en este momento están afiliados al Seguro Social, una parte de ellos, 17 millones como asegurados, como trabajadores, y el resto como beneficiarios, son los que efectivamente tienen derecho a todos estos servicios. Pero la verdad es que quien más atención requiere, quien más atención solicita, son los adultos mayores. Los adultos mayores, que representan un porcentaje importante, en donde están además todos los jubilados y pensionados que tiene actualmente el Seguro Social, que pasan de 3 millones de beneficiarios. Entonces, esta separación es la importante, porque si bien es cierto que un grupo de trabajadores requiere menos atención porque se enferman menos, sus enfermedades tienen menos costo, hay un grupo que es muy importante, que repito, son cuando menos 3 millones de jubilados y pensionados, en los que son adultos mayores y requieren, primero, de mayor atención, segundo, que esta atención es más cara que la atención que pueden recibir los trabajadores de edad media, y tercero, que no están en la posibilidad de adquirir por su propia cuenta medicinas o adquirir atención por su propia cuenta. Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Quiénes van a dejar de recibir atención? Bueno, el seguro de enfermedades y maternidad en prestaciones en especie, lo que se está proponiendo en la reforma a la ley es disminuir del 20.4% del salario mínimo al 10%. Es decir, ahí hay una disminución del 50% que afecta a todo el seguro de enfermedades y maternidad. Es cierto que hay un incremento en la otra parte de la atención, una parte que es la atención precisamente a jubilados y pensionados, que sube del 1% al 2%, y la otra parte es aquellos asegurados que superiores a 3 salarios mínimos tienen un incremento en la aportación. Pero este último incremento es en prestaciones en dinero, es decir, es para pagar las incapacidades que se otorgan a los trabajadores en activo cuando no pueden presentarse a su trabajo como consecuencia de una enfermedad. Entonces, el seguro de enfermedades y maternidad en sus prestaciones en especie en el servicio médico es donde va a tener una disminución muy importante. Buenas tardes, Margarita Nicolás de Cadena Raza 620, para preguntarle que hace unos días decía el director general el representante de los trabajadores en el IMSS, que realmente el destino ya había alcanzado al Seguro Social, y precisamente que si no se le inyectan más recursos o se incrementan las cuotas de los trabajadores, porque eso es lo que quieren ellos, el seguro, sobre todo de maternidad y las prestaciones, en el 2016 prácticamente ya iban a desaparecer. Entonces urgía recapitalizar estos fondos, pues para que se pueda dar viabilidad a lo que sigue. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o realmente el Seguro Social está descapitalizado porque todos los ahorros de los trabajadores, las afores, están en la bolsa de valores y realmente los ingresos, las ganancias, pues no llegan a los trabajadores, solamente disminuye el capital que se tiene ahorrado? Gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el seguro social es en el año de 97, efectivamente teníamos nosotros un seguro social el que daba seguridad social a toda la población prácticamente, a todos los trabajadores del sector formal y a todos sus familiares, con una calidad muy por encima de las instituciones inclusive
de países en América Latina. El hecho de haber cambiado las cuotas en términos ahora del salario mínimo, que no es un referente de la economía, y dejar de cobrar estas cuotas en términos de el sueldo básico de cotización, que efectivamente sí es el referente de los ingresos de los trabajadores, lo que hizo fue disminuir los ingresos del Seguro Social. Y de esa manera es que ha llegado a un punto de crisis el Seguro Social, en el que el déficit de este año en el seguro de enfermedades y maternidad, pues bueno, ha rebasado toda posibilidad de financiamiento, toda vez que ha alcanzado montos equivalentes a los 40,000 millones de pesos, ¿no? Por un lado, es que es fundamental, ¿no?, el poder dotar al Seguro Social de los recursos necesarios que le permitan continuar otorgando los servicios médicos para la población. Cuando esto no sucede, ¿no?, entraremos entonces a esquemas de programas de apoyo generales como el Seguro Popular, en donde con cuadros básicos de medicamentos y cuadros básicos de otorgamiento de tratamientos en específico, pues pretendemos paliar, digamos, el problema de la salud en México. Es una institución tan importante para el país que requiere efectivamente de ser rescatada y de dotarla de los recursos financieros necesarios para que pueda dar, ¿no?, los servicios con calidad, con prontitud, con esmero, con todo esto que cuando nosotros necesitamos los servicios es cuando verdaderamente valoramos el nivel este. Y por otro lado, ¿no?, el tema de las pensiones, ha sido, a partir de 1997, el parteaguas en este país, porque ha representado la mayor transferencia de recursos financieros presupuestales y de los trabajadores al sistema financiero. Podemos nosotros ahora darnos cuenta del saldo de las cuentas que existen en la CONSAR, que ya son los 1.9 billones de pesos, ¿no?, y que continuarán en ascenso porque todavía no hay reclamo suficiente de las pensiones. Estamos esperando más o menos 20 años cuando esto se convierta efectivamente en un problema de restituirle al trabajador a través de la pensión un monto que va a estar totalmente disminuido y que va a valer el 30% de su último ingreso. En ese sentido es que la diputada está haciendo una serie de propuestas también para que estas instituciones financieras, que son sociedades anónimas y donde los trabajadores son inversionistas, pues efectivamente puedan compartir un poco los riesgos del mercado y de alguna manera se distribuyan entre el propio gobierno, las propias AFORES y los trabajadores este problema de las minusvalías y de las pérdidas que se reportan en los estados de cuenta. Los estados de cuenta, para decirlo de manera puntual, exclusivamente tienen un dato correcto, y el dato correcto es el cobro de las comisiones. El monto de las comisiones cobradas a los trabajadores va en ascenso porque es sobre el saldo de su cuenta, los saldos aumentan y no es posible que las administradoras de las AFORES continúen reportando en sus estados de cuenta gastos de administración crecientes en proporción a los ingresos crecientes. Entonces, debemos nosotros tomar medidas para efectivamente, ¿no?, rescatar el verdadero valor de las pensiones futuras de los trabajadores y que no se queden finalmente en una aspiración donde los beneficios exclusivamente sean del sistema financiero. Una propuesta muy importante es que estos recursos se asignen a proyectos productivos de desarrollo nacional y no exclusivamente a este marco de inversiones de valores gubernamentales o de deuda privada que de alguna manera estimula el desarrollo nacional, pero no de manera directa como podría hacerse en la construcción de carreteras, puentes, incluso
Petróleos Mexicanos. Bueno, como último comentario y un poco para ir cerrando, eso es lo que nos tiene reunidos hoy aquí, es esta gran preocupación que tenemos con respecto al modelo de seguridad social, con respecto a las propuestas que hoy se presentan por parte del Ejecutivo, que muestran una cara y esconden otra. Claro que estamos sumamente preocupados por esta crisis financiera en la que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro de los planteamientos claves, aparte, digamos, que tenemos de aumentar y de incrementar digamos, el monto que se debe de destinar a esta institución, también tiene que ver con esta iniciativa que está parada hoy en el Senado. Se acordarán que la aprobamos aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con emparejar cómo se integra el salario respecto al ISR y la ley del seguro social, ¿no? Porque justamente lo que se pretende es que no se evada y que no se presente por un lado una cosa y por el otro otra, y de manera tal que nos permita que el seguro social obtenga más recursos y no suceda lo que actualmente está pasando. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones fundamentales? Decíamos, número uno, esta propuesta del Ejecutivo de, habiendo cumplido 60 años y no teniendo las semanas cotizadas, no vas a poder retirar tu dinero, ¿no? Protejamos a las AFORES. Segundo, seguir protegiendo se le reduce el monto ya lo planteaba aquí el doctor, en el seguro de enfermedades y maternidad con respecto al sector de especie. Y bueno, y finalmente este modelo donde todos los caminos, decimos, de esta reforma conducen a la protección de las AFORES, a que sean ellos los que administren este dinero, los que cobran a pesar de que tienen pérdidas, aún aparece un cobro, y esto no puede ser posible. Nosotros decimos, transitemos a un modelo más social, más democrático, y no a este modelo privado. Y principalmente, pues estas son nuestras demandas. Les repartimos algunas hojas para que puedan ahí leer nuestras propuestas concretas, y no sé si queda alguna duda que sobre por ahí. Pues muchísimas gracias, y esperamos que ustedes también asuman la importancia de este tema y podamos difundirlo más allá de las puertas de la Cámara de Diputados. Gracias. Conozco a tus esclavos, López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi